Bueno, comenzamos nuestra programación con la atención puesta en este próximo domingo, no exactamente en el domingo en sí, 16 de junio, sino en el motivo. El 16 de junio se conmemora el Día Nacional de la Atención Temprana y Derechos de la Infancia. Para hablar sobre este asunto, saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono. Él es el portavoz de PATDI, la plataforma de atención temprana de Canarias y derechos de la infancia. Miguel Llorca, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra, Miguel? Bien. Bien, como Espero debe que ser. tú también. Yo sí, estupendamente. Se me fue un poco la pinza al principio, estaba viendo la actuación de Bruce Springsteen. Sí, me dio bien. Y se me quedé, dije, ay, qué gana. Pero nada, nos centramos en el tema y pasamos de estar divinamente a empezar a ocuparnos y preocuparnos por este asunto. Miguel, ¿cómo se llega a este próximo domingo, 5 años después de que se aprobara una ley en Canarias que garantizaba esta atención temprana, derechos de la infancia, y que 5 años después sigue sin ponerse en marcha como se acordó por unanimidad entre los grupos del Parlamento? Bueno, pues como tú dices bien, en el 2019 se aprobó la ley de atención temprana y eso abría una ventana de esperanza para las familias y los hijos y sus hijos que tenían algún problema de desarrollo, pero la realidad es que, bueno, esa ley se está incumpliendo de manera sistemática, siguen sin cumplirse las promesas y ha llegado un momento de hartazgo por parte nuestra, por parte de PATDI y de las familias que conformamos PATDI, de estar rogando lo que es evidente, que es que la ley se hace para cumplirla y los acuerdos que también se hacen para cumplirlo. Entonces, en este momento, bueno, había un compromiso en la anterior legislatura de creación de 11 unidades de atención temprana. De esas 11 unidades, la más reciente fue la semana pasada que se inauguró en Lanzarote y queda por cumplir para ese compromiso de que se cree una tercera unidad aquí en Tenerife, pero la realidad es que eso está bloqueado, ni sabemos cuándo se va a abrir esa unidad, es decir, sí que se falta ese compromiso de creación de 11, pero en las 10 que vienen funcionando se incumple la ley, porque no está todo el personal que establece la ley, es decir, en 4 faltan trabajadores sociales, en todas falta el psicomotricista, al menos en 2 de ellas falta el psicólogo clínico, y el sistema de acceso del personal de acceso a esas unidades de atención temprana también se hace incumpliendo la ley. Hay listas de espera interminables porque son insuficientes las unidades. Hay en algunos casos hasta 1 año de lista de espera para que el menor sea evaluado, con lo cual ya no estamos hablando de atención temprana, pierde todo su sentido. Sí, estamos desaprovechando 1 año más lo que se tarda en detectar las dificultades, es decir que la ley no está cumpliendo con sus objetivos, aparte de incumplir el articulado. Otra cosa importante que se está incumpliendo de la ley es que desde noviembre del 2020 se tenía que haber presentado el Plan Integral de Atención Temprana, que es como la hoja de ruta que se establece, según dice la ley, para los próximos 4 años, ¿no? Se tenía que haber presentado en 2020 y hasta la fecha no se ha presentado. Nosotros nos reunimos en noviembre con Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, y las 3 consejerías que tienen responsabilidad en el tema. Nos dijeron que se iban a poner a trabajar en ello, que para noviembre tenía que estar, estamos en noviembre, porque si no, no entrarían los próximos presupuestos. Y esa es la realidad, es decir, no hay una planificación de cómo se debe desarrollar esa República de Atención Temprana. Miguel, para ir por partes, para que los oyentes entiendan o le podamos explicar perfectamente, porque las personas que nos escuchan entienden lo que le explicamos, para explicarlo perfectamente vamos a ir por partes. En el 2019 se aprueba, lo hemos repetido, hemos hablado en diferentes ocasiones y siempre decimos lo mismo. En el 2019 se aprueba por unanimidad de todos los grupos en el Parlamento esta ley de atención temprana, que no es ni más ni menos que una ley que pone la prioridad en menores de 6 años con trastornos en su desarrollo
o riesgos de padecerlo. O sea, Exactamente. padres, madres que ven que sus pequeños, por cualquier razón, su desarrollo no es todo lo propicio que debería ser, pues recurrirían a esta ley para que a sus niños ya le aplicaran esta ley de inmediato. Vale. Niños menores de 6 años. Hace 5 años que se aprobó esta ley en Canarias, que ya existía en el resto del estado, creo que desde el año 2000. ¿En qué situación están estos pequeños ahora mismo? Un niño que allá en el 2019 tuviese 2 añitos, ahora mismo está fuera de ese derecho de la ley. Bueno, pues sí, una de las cuestiones por las que el grupo de trabajo presenta su dimisión es porque todas las personas que conformamos ese grupo de trabajo, es decir, las familias que conforman el grupo de trabajo de PACBI, en ningún momento sus hijos se han beneficiado de la ley de atención temprana y ya tienen más de 6 años. O sea, que se quedan fuera ya de este se quedan derecho. fuera ya de este derecho, es decir, se ha vulnerado este derecho, porque en ningún momento han sido atendidos y bueno, es la realidad de muchos niños y niñas de Canarias. Claro, y hay que explicar que una vez que se quedan fuera de este derecho, o sea, el problema ya en sí no es la ley, que lo es, sino que estos niños experimentan un retraso o un retroceso en su desarrollo, que eso no lo va a arreglar nadie. Sí, si no hubieran tenido familias que estén dispuestas a renunciar a su dinero. Y vayan por privado. Poder, claro, a llevarlo por lo privado, es decir, aquí el que tiene dinero puede atender a sus hijos y el que no lo tiene, pues sus hijos se quedan en la estacada. Es decir, estamos impidiendo un normal desarrollo de ese menor. Estamos hipotecando su futuro. Estamos generando personas dependientes para un futuro, porque no se les ha dado en su momento adecuado la ayuda que se precisa. Bien, nos situamos otra vez. Esto se aprueba en el año 2019 bajo la presidencia de Fernando Clavijo en el gobierno de Canarias, hay que decirlo. Un mes después se entra en elecciones y empieza en la legislatura de Ángel Víctor Torres durante 4 años, hasta hace un año que vuelve otra vez a las manos de Coalición Canaria y el Partido Popular con Fernando Clavijo. En este año, yo recuerdo que hace unos meses hablábamos, conversábamos de esto, Miguel, porque ustedes se reunían con parte del gobierno, no recuerdo ahora mismo con quién, porque sé que esto no es solo de servicios sociales, sino también sanidad y educación, están implicadas todas las áreas. A fecha de hoy no han tenido ni el más mínimo intención de que esto se resuelva, se ponga en marcha. Hay declaraciones de intención. Sí, pero bueno, el papel lo aguanta todo. La realidad es la que yo te acabo de contar. Es decir, no solo nos hemos reunido con el presidente del gobierno, con todos los consejeros que han ido pasando por estas 3 consejerías que tú has dicho, sanidad, políticas sociales, educación, sino con directores generales, con los técnicos, en todos, siempre que nos reunimos, porque como decimos nosotros en el comunicado, vamos a ver, la ley de atención temprana la presentamos nosotros, ya la dimos hecha. La mayoría de las intervenciones que los políticos, con proposiciones no de ley o preguntas a los consejeros de turno, nosotros nos hemos visto implicados ahí, elaborando, reajustando, porque la realidad es que ellos no saben lo que es la atención temprana, desgraciadamente. Entonces, ya estamos cansados de hacer un trabajo que no nos corresponde. Son ellos los que tienen que hacer el trabajo, son ellos los que tienen que hacer que la ley se cumpla. Es muy fácil levantar la mano en el Parlamento o darte palmaditas en la espalda cuando nos reunimos con ellos y decir, sí, tienen toda la razón. Nosotros queremos hechos, y los hechos es que la ley se incumple. ¿Cuántos niños y familias, por ende niños, niñas, están afectados por esta falta de incumplimiento en Canarias? Mira, la ley dice que, las investigaciones lo que dicen es que un 10% de la población presenta trastornos en su desarrollo, riesgo de padecer. Por lo cual estamos hablando de más de 9.000 niños en Canarias. Las cifras que nos dan las consejerías de niños que han sido atendidos, bueno, yo creo que no llegan ni a un 5%, pero es que además no son ciertas, porque ellos meten en esa base de datos a la familia que se les citó para informar, a la familia que se le dijo, bien, lo vamos a atender, pero lo atendemos cada 15 días, 45 minutos.
incluyen a la familia que se les citó y que cuando su niño entra a la escolarización se le da el alta en la unidad de atención temprana. Cuando eso es otro de los aspectos que se incumple la ley, cuando lo que dice es que son servicios complementarios, no sustitutivos de la ley de atención temprana. Es decir, que aunque el niño se escolarice, y supuestamente, y digo supuestamente porque todos sabemos que en las escuelas faltan recursos, ese niño tendría que seguir yendo al aula de atención temprana, a la unidad de atención temprana, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos hablando de más de 9.000 niños y niñas en Canarias. 9.000 niños y niñas en Canarias con sus respectivas familias. Exacto. ¿Y qué dicen las familias de esto? Porque estamos hablando de menores canarios, de familias canarias, o sea, no canarios, familias canarias residentes en Canarias. Sí, pues las familias lo que hacen es la queja constante de la atención que están recibiendo, o la falta de atención que tienen de sus hijos. Se les intenta tapar la boca con decir te damos unas becas. ¿Las becas para qué? Becas para viajar, becas para recibir apoyo psicopedagógico, ¿vale? Entonces, estas becas tienen dos problemas. Por una parte, que no son universales, sino que se ajustan al nivel de renta de las familias. Con lo cual, bueno, pues se está atentando contra un derecho de la sanidad que es un derecho universal, al igual que la educación. Claro, estamos hablando de un copago asistencial con estas becas, ¿no? Y entonces no es suficiente, y por otra parte estamos privatizando la atención que por derecho tiene que ser pública, ¿vale? Porque una de las cosas que nos dijo Fernando Clavijo en la última reunión es que la solución iba a ser externalizar los servicios. Una vez que tuvieran el plan integrado de atención temprana con su ficha financiera, en lugar de seguir creando la red pública, era externalizar servicios. Nosotros por ahí no vamos a entrar, ¿vale? Porque no estamos contentos con la atención que se da en los gabinetes privados. Estamos hartos de chiringuitos para resolver un problema que tiene que ser resuelto en la sanidad pública. Y esta es la situación una vez más. Y Miguel, ¿y cuál es la excusa que da el gobierno para que no se ponga en marcha de una vez esta ley, repito, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias en el año 2019, bajo la presidencia por entonces de Fernando Clavijo, el actual presidente de Canarias ahora mismo? Pues yo no sé qué excusa dan, pero sí que te puedo decir que es una incompetencia total, y lo digo claramente, por parte de ellos para solucionar un problema. Es cierto que tiene que haber una ficha financiera, y por eso nosotros hemos sido, digamos, condescendientes, es decir, sabemos que invertir requiere, pues eso tiene que haber una ficha financiera. Nosotros proponemos que a lo largo de los próximos 4 años tenemos que seguir avanzando en el desarrollo de la ley. No estamos pidiendo que de ahora para después se creen todas las unidades que requiere Canarias, es decir, no es que mañana tienen que estar las unidades creadas, es un proceso, ¿vale? Pero inicia ese proceso de una vez, es decir, presenta tu hoja de ruta de cómo lo vas a hacer, pero es que te digo que tendrían que haber presentado esa hoja de ruta en noviembre de 2020 y no lo han hecho. Por entonces, cuando se aprobó la ley, en la aprobación de esta ley, sí, contemplaba 11 unidades de atención temprana para iniciar. Actualmente, exacto, ¿cuántas deberían de existir? Bueno, en función de lo que nos vaya diciendo la realidad, es decir, la realidad es que tenemos lista de espera. Nosotros proponemos que en los próximos 4 años tendríamos que llegar como mínimo a 20. Y ya después, una vez que acaben los 4 años, volveremos a evaluar, volveremos a tener que sentarse la comisión técnica creada, se tendrá que reunir para ver si siguen existiendo más necesidades o no, pero la realidad es que esto se va incrementando. Es decir, el porcentaje de niños afectados te dice que un 10% de los que nacen la necesitan, ¿vale? En función de los niños que estemos atendiendo en ese momento, pues habrá que valorar si se necesitan más recursos o no. Y ustedes confían, bueno, ya creo que a lo largo de la conversación ha dejado claro que no confían ni un fisco, pero la pregunta es cómo esperar que pongan en marcha las que faltan en los 4 años. Si este pasado 5 de junio, hace apenas una semana, se puso en marcha una en Lanzarote y no cuenta
con el personal que debería de contar. Fue un parche ahí, para que se callen. Sí, nosotros no confiamos absolutamente ya en estos políticos, ¿vale? No confiamos. Es decir, que es por eso que decimos, mire, si ustedes no están dispuestos a dimitir, que no están dispuestos a dimitir, No, evidentemente. nosotros dimitimos. Nosotros hasta aquí hemos llegado y lo que hacemos ahora es pues lo que estoy haciendo contigo, denunciar que esta realidad es la que tenemos y que la sociedad asuma que tenemos unos políticos que han sido incompetentes para resolver los problemas de nuestros menores. Con lo que nos dice de dimitir, debemos entender que desaparece la plataforma de atención temprana y... No, nosotros lo que estamos planteando es un relevo, es decir, Ajá. también hay que decir, bueno, hasta aquí nosotros hemos llevado esta lucha, no hemos sido capaces de sacarla adelante, entendemos que no por culpa nuestra, sino por culpa de ellos. Ahora hay otras familias que tienen que coger el relevo, porque como te decimos, de las personas que iniciamos este proceso, ya sus hijos ya no se van a beneficiar de esta ley. Sí, Ya el tiempo pasó para ellos. Entonces ahora las familias que están afectadas son las que tienen que tomar el testigo y seguir con esta lucha de reivindicación, de que se cumpla la ley. Es triste decirlo, pero es que se tiene que cumplir la ley. Y es que tú dices, pero bueno, los que la aprueban pues no la cumplen. Esto es de jugado de guacho. La verdad que Canarias es uno de estos lugares en los que se hacen leyes para que se cumplan las leyes aprobadas. O sea, la falta de palabra llega hasta tal punto que se hacen leyes para que se cumplan otras leyes. Y entre una cosa por otra va pasando el tiempo. Sí, Miguel, lo mismo pasa con la ley de dependencia, es decir, es inadmisible que para la renovación de un grado de discapacidad esté en 4 años, y que cuando tú hablas con la directora general de discapacidad dice, tienes razón, es una vergüenza, ¿vale? Pero no me vale con que me digas que que tienes razón, es una vergüenza. hombre, claro, para eso no les pagamos a los políticos para que nos digan que tenemos razón. Claro, pues eso es lo que está pasando. ¿Y hay predisposición por otras familias aceptadas para acoger este reto, para calzarse? Pues no lo sé, porque las familias están muy quemadas. Tener un hijo con necesidades educativas es un sobreesfuerzo tremendo, enfrentarse a esta realidad de no poder pagar, porque lo público no me lo da, tus hijos, es un desgaste impresionante, no digamos lo que está ocurriendo a nivel educativo, que es otra de las cuestiones, ¿no? Nos llenamos la boca hablando de inclusión educativa y después faltan recursos. O sea, no es inadmisible que hablemos de inclusión educativa y el consejero diga que se van a crear 35 nuevas aulas en clave. Las aulas en clave, que era un recurso que inicialmente parecía muy potente para favorecer la inclusión, al final terminan siendo aulas de segregación, por falta de recursos, por falta de personal que pueda favorecer la inclusión de estos niños en el aula ordinaria, no en un aula de exclusión como está resultando las aulas en clave. Entonces, bueno, es cuestión de ver dónde ponemos el ojo, es decir, qué es lo que tenemos que priorizar. Yo creo que la infancia es evidente que tenemos que priorizar porque es el futuro. Claro, y que actuando con esta atención temprana, egoístamente y hablando de dinero, de recursos, también se evita grandes gastos después, cuando pasen los años, porque todo lo que se prevenga, pues ya no hay que combatirlo. Claro, la investigación también, los americanos que investigan todo, dicen que por cada euro invertido o por cada dólar invertido en atención temprana, esa persona a lo largo de su vida va a devolver 7 dólares o 7 euros a la sociedad, porque esa persona va a trabajar, esa persona va a cotizar y no a seguir una persona dependiente que sigue necesitando recursos de la administración pública para poder subsistir. Es lo que te digo, que los hacemos dependientes a lo largo de toda su vida en lugar de favorecer su autonomía. Claro, Miguel, porque yendo a la realidad, a lo mejor pequeños que son tratados en atención temprana por debajo de esos 6 años, que es cuando se empieza a desarrollar tanto la psicomotricidad como mentalmente, actuando en ellos,
pues se les favorece que tengan una vida lo más normalizada posible. Mientras que si Claro. se les abandona, si se les olvida, se les está condenando a una dependencia que no tiene por qué ser. Ujú. Todos nosotros, cuando nacemos, somos muy maduros, nos vamos desarrollando en Claro, función de los estímulos que recibimos del entorno. Si no damos esos estímulos, ¿m? Estamos yendo en contra de ayudar a la plasticidad del cerebro para poder suplir aquellas necesidades o aquellas dificultades con las que tú has nacido. Por eso es importante estos 6 primeros años de vida, porque es una etapa fundamental en el desarrollo del menor. Entonces, si no intervenimos ahora, ya después será tarde. no, no, está claro que lo que no se haga en ese tiempo ya queda dentro de los deberes, ¿no? Ujú. Ya no se podrán hacer otras cosas, pero todo lo que se pudo hacer para evitar no se hizo. Y es una pena que no se haga por recursos o por gestión, porque los recursos están, lo que hay es que administrarlos. Sí, Que, la realidad lo que nos dice es que con aquellos menores que se intervienen, mejoran sí, sustancialmente. sí, 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 y es un hecho. Yo creo que todos tenemos a alguien conocido, cercano, familiar, Mm, que gracias a la atención temprana, privada mm, muchas veces, que hay que sí, costeársela, porque no se puede estar esperando un tiempo que se acota, que caduca, que tienes que actuar rápido, sí, pues esas personas mejoran y sí, tienen una sí, vida totalmente normalizada. Miguel, sí, nos llega un mensaje, dice, buenos días, qué penita me da oír todo esto y que pasen los años y no se haga nada. sí. Es una situación totalmente injusta, porque como tú Injusta. acabas de decir, aquel que tiene dinero va a poder salir adelante, pero el que no lo tiene, su hijo se queda en las tacadas. Condenado a una dependencia que no Sí. tiene por qué Y a ser un y a un sufrimiento no solo del sufrimiento. menor, sino de la Sí, familia, claro, claro. ¿vale? Entonces, es totalmente injusto. O sea, volvemos a que el que tiene dinero puede y el que no, hablando mal y pronto, se jode. Sí, sí, sí. Pues no tiene por qué ser así, porque para eso está la política, para eso están las leyes, para eso están los recursos que nos Mm, cuestan a todos los que madrugamos para pagar impuestos, para que se solucionen nuestras cosas y sí, no las cosas de ellos de despacho y de agenda a 50 años vistas que no sabemos dónde está. La sí, verdad que no... sí, eh, sí. Incluso a nivel del Estado hay un equipo en el que yo he intervenido de establecer una hoja de ruta con lo esto que tú acabas de nombrar ahora, de la Agenda 2030, para el desarrollo de la atención temprana, para que sea un derecho universal, para incluirlo en la cartera de servicios básicos de sanidad. Llevamos años con esto y por cuestiones... Es que la política se ha convertido en discutir y echarse basura unos a otros y ahí se pierde un tiempo maravilloso. y Sobre vivir del todo, cuento, ¿eh? Y y vivir del vivir, cuento. claro, Porque es claro. verdad que Entonces, solucionan cosas, pero que muy pocas veces tienen que ver con el día a día de quienes pagamos impuestos y confiamos en ellos para que nos claro. arreglen un poco la vida o la organicen, no nos la arreglen, sino la organicen y podamos disponer de ello. Miguel, llegamos al final del tiempo de la entrevista. Ujú. Mm, siento que las cosas hayan sido así, que después de tantos años de batalla haya podido más la desidia que el cumplimiento de la ley. Sí, Ojalá que los padres que cojan el sí. relevo, pues pongan toda la carne en el asador y Yo consigan, espero que sí, que consigan. haya un grupo de familias que retomen con la ilusión con que nosotros empezamos toda esta movilización y porque, como dice, es cuestión de justicia, es cuestión de hacer que se cumpla de una vez la ley y que aquellos que están cobrando dinero para gestionar, ¿no? y hacer valer que se cumpla la ley, lo hagan. No, Claro, nosotros no solo no recibimos un euro en los servicios, sino que al contrario, hemos tenido que invertir de nuestro dinero para poder asistir a reuniones, para poder sacar comunicados, para movilizar a la gente en las concentraciones, manifestaciones, reuniones que hemos hecho. Y, bueno, eso. pues nos quedamos Eh, con eso y que ojalá se les ilumine la mente y tengan en consideración que son menores también, que son niños que también tienen derechos, que también merecen atención y que en ellos se les va el futuro si no se les atiende ahora. Miguel much- Chorca,
portavoz de la plataforma de atención temprana de Canarias y derechos de la infancia. Mil gracias, no solamente por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio, sino por todo lo que han hecho por estos niños y niñas de Canarias. Sí, muchas gracias, porque queremos aprovechar para todos los medios de comunicación, la verdad que han sido siempre muy sensibles a este tema y nos han ayudado a dar visibilidad a esta realidad. Lástima que parece ser que no sé, que los políticos sigan siendo impermeables a esta realidad. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Miguel. Un abrazo, hasta luego. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.